Bueno, acá estamos conversando con arqueólogos latinoamericanos y justamente hoy nos visitan dos arqueólogos latinoamericanos, Giovanni Hernández Mora, que viene desde Cuba, desde la provincia de Camagüey, donde trabaja en la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey y dirige el gabinete de arqueología, justamente donde tiene una serie de proyectos muy interesantes como el de Pueblo Viejo de Nuevitas y también el mapa arqueológico de la ciudad de Camagüey. También nos acompaña Cristian Jacob, que es del colectivo arqueológico Calchaquí de la Universidad de Buenos Aires y que justamente ahora hace poquitos días baja desde los Andes, de las alturas de los Andes, de haber estado trabajando con el colectivo Calchaquí en algo muy interesante. La idea es encontrarnos acá, en esta mesa, y tener esta conversación entre arqueólogos para ver qué herramientas tenemos para trabajar socialmente sobre el patrimonio y ver cuáles son los desafíos y cuál es ese futuro del pasado. Giovanni, ¿qué es el patrimonio arqueológico en Cuba y cómo se ve socialmente? Bueno, el patrimonio arqueológico en Camagüey está entendido como el producto cultural e histórico del pueblo camagüeyano y que llega prácticamente hasta nuestros días. Nosotros, para estudiar la ciudad, hemos entendido este patrimonio de manera lo más integral posible. O sea, concebimos que para entender la ciudad desde el punto de vista histórico hay que investigar, hay que estudiar no solo el área urbana, sino también aquellos lugares que se les relacionan en el territorio y que conforman todo el hinterland con el cual ella está relacionada, ¿no? En este sentido, bueno, fundamentalmente estamos manejando dos proyectos de investigación y también de desarrollo, porque a partir de estos proyectos se están preparando personal calificado para incrementar precisamente el trabajo arqueológico en Camagüey. Uno es el relevamiento arqueológico de la ciudad de Camagüey, del área histórica de esta ciudad, y que tiene un área también declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, que llega prácticamente a las 80 hectáreas, o sea, es un área bastante extensa. Este proyecto está en su primera fase y es un proyecto complejo porque el patrimonio construido, el patrimonio arqueológico, ese registro, es un registro habitado, o sea, es un registro que está vivo, porque estamos hablando de las casas de las personas, de las familias camagüeyanas, ¿no? Y para poder hacer un registro exhaustivo y manejarlo en el futuro, pues por supuesto tenemos que estar visitando las viviendas, las unidades domésticas y observar a través de una planilla, para sistematizar la información, observar todos los ítems arqueológicos en estas unidades domésticas, en estos solares, que nos permiten en un futuro, por supuesto, tener un conocimiento lo más integral posible, ¿no? Y lo más particular posible de lo que existe en la ciudad. También hemos trabajado otros registros u otros sitios que están relacionados, como es el sitio fundacional de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe, lo que es hoy la ciudad de Camagüey. Y por supuesto, todos estos proyectos responden a una lógica que es tributar conocimiento histórico para manejar la ciudad de manera integral, puesto que el gabinete está integrado en una estructura de manejo que lleva a cabo plan maestro y que está a su vez integrado a una estructura mayor, que es la estructura de la Oficina Historiador, donde existe también el Departamento de Proyectos, el Departamento de Inversiones, y que todo juega a un concierto y es la conservación del patrimonio de la ciudad, el patrimonio cultural de la ciudad. En este sentido, nuestra información, por supuesto, se imbrica en el plan maestro y la finalidad precisamente es manejar desde el punto de vista integral el patrimonio arqueológico del área urbana. Y establecen también una comunicación especial con la población, ¿verdad? Sí, por supuesto, como estamos trabajando un patrimonio que está habitado, o sea, un registro arqueológico habitado, es complejo porque estamos trabajando también
para enamorar a las personas, para que nos dejen entrar a sus casas y que ellos mismos sepan o tributen también a la información necesaria oral para el conocimiento de cada unidad doméstica. Por ejemplo, muchas personas tienen conocimiento, tienen los papeles de propiedad de sus casas, que son casas antiguas, cuyos papeles datan a veces hasta del siglo XIX, y de esa información bebemos también para el conocimiento de este patrimonio construido o patrimonio arqueológico. Bueno, ¿y qué le preguntarías a Cristian Jacob, arqueólogo argentino? Sí, bueno, me gustaría saber, por ejemplo, precisamente esta línea entre qué cosa es patrimonio, qué metodología usar para trabajar ese patrimonio y, bueno, y la perspectiva de su trabajo en los Andes, que me parece muy interesante. ¿Qué tal? Me llamo Cristian y trabajo en Salta, en Cachi. Trabajo a más de 5.000 metros con sitios incaicos. Lo interesante de nuestro trabajo que venimos haciendo es que hemos conformado algo que se llama el Colectivo Arqueológico Calchaquí. Ya no publicamos o nos denominamos por Cristian Jacob o X personas, sino que estamos firmando como un colectivo. Y esto tiene que ver porque la mayoría de las veces las publicaciones que hacemos los arqueólogos quedan en circuitos muy estrechos y cerrados que tienen que ver como en congresos, jornadas, y no se dan hacia la comunidad. En este sentido, nosotros estamos trabajando en la zona desde el año 96, mano a mano con las comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque la gran mayoría de la arqueología argentina siempre ha sido colonialista. Primero está el investigador, el antropólogo, y después está la comunidad. Hoy por hoy, con todos los cambios sociales que ha habido y todo un tipo nuevo de leyes que tienen que ver con el patrimonio y la Constitución de la Nación, hay una ley que es la 25.517, que es bastante nueva, en la cual no solo se habla de la restitución de objetos arqueológicos o momias o huesos de X personas, sino que también hay una parte muy importante y un agregado que tiene que ver con que todo aquel arqueólogo que quiere ir a trabajar en sitios arqueológicos, más allá que tenga permiso de CONICET, subsidios de universidades, tiene que tener el consentimiento de las comunidades locales. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha hecho una nueva ley, que es una ley o se llama protocolo de consulta, la cual uno tiene que presentar antes de empezar una investigación, ir a charlar con las comunidades, acercarse, ver en conjunto qué proponer, cómo avanzar en una investigación, qué se va a investigar, por qué se va a investigar, qué le deja a la comunidad, qué no le deja. Entonces, en este sentido, creo que si bien es algo que es muy nuevo, a un futuro muy cercano va a ser algo bastante marcado y va a ser una nueva tendencia a seguir, decir, bueno, siempre se obvió a las comunidades locales y demás. A partir de hoy no, se trabaja en conjunto. Ya no es el arqueólogo el que le va y le dice a la comunidad pasa esto, sino entre ambos, entre una dialéctica, se van formando un diálogo, una narración totalmente diferente a este discurso colonialista que venía existiendo hasta el día de hoy. En este sentido, en el equipo en el que trabajamos, como ya dije, venimos trabajando con las comunidades, entonces lo que se está creando es un ida y vuelta. Entonces, yo no solo voy a trabajar a 5.000 metros al sitio arqueológico, sino que ellos también vienen con nosotros, generamos ideas y a través de todo esto se va, como ya dije, formando un discurso de cómo es el patrimonio en el lugar y demás. ¿Por qué? Porque creemos que el patrimonio es algo activo, algo social, no es una construcción solamente de una parte de la sociedad, que nosotros somos investigadores blancos, universitarios de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires. No, es algo que formamos en conjunto. Así que en este sentido, es algo que ya digo, va a futuro, como Marcelo cuando introducía la charla, es el futuro del pasado. Bueno, vamos a tener que, este pasado vamos a tener que tenerlo muy presente a la hora de generar contenidos y formas de cómo llegar a la gente y de cómo trabajar con la gente. No, quería preguntarle acá al colega Iosvani, hoy charlando afuera veíamos que como que las arqueologías
argentina y cubana tienen una gran diferencia en esto de cómo entender el pasado. Y quería preguntarte cómo entendían ustedes el pasado, porque cuando charlábamos ahí me decías que la parte originaria de ustedes ya está tan metida en lo que es de ustedes mismos que es como que no hay una separación tan grande como hay en Argentina, esa brecha que hay hoy por hoy acá. Bueno, precisamente, bueno, en Cuba, lo que es la investigación de las comunidades originarias, ¿no? Parte de la arqueología que en Cuba se llama como arqueología aborigen. Y estamos hablando precisamente que en Cuba no se identifica lo aborigen como lo otro, porque está incorporado, es inmanente a nuestra cultura y que es el resultado de un proceso histórico riquísimo que ha mezclado o ha interdigitado la cultura aborigen en lo que se entiende hoy como cultura cubana, ¿no? Por ejemplo, hay vocablos, hay maneras de cocinar, de hacer, muy aborígenes que están involucradas en nuestro quehacer y que son inconscientes. Hoy en Cuba tú le dices a un cubano, o sea, tú eres aborigen o tú tienes de aborigen y no lo crees. Pero precisamente esa persona puede gustarle el casabe, que es una torta hecha de yuca, o puede manejar perfectamente vocablos indígenas de extracción étnica aroaca, sin conocer precisamente, sin estar consciente de esa extracción. Y así, precisamente, esto es como se maneja, ¿no? Ese patrimonio que puede ser un patrimonio tan rico como lo puede ser en Argentina, pero está involucrado en nuestra propia cultura. Damos entonces este primer paso en conversando con arqueólogos latinoamericanos y sin duda que las preguntas se abren, como se abre cada día, como sale el sol y se pone también el sol. Las preguntas como ¿qué le deja a la comunidad un proyecto arqueológico? Tienen entonces esa pregunta sobre a dónde va el tiempo o qué va a pasar en el futuro. Pero creo que es muy importante destacar que la sociedad humana es continua, a pesar de todos los conflictos y de las historias trágicas que también están incluidas. Pero la idea de continuidad también está en las instituciones culturales. Entonces, creo que hoy tuvimos una pequeña conversación sobre diferentes instituciones culturales y cómo la arqueología como ciencia o como práctica se integra a esas instituciones nuevas que también necesitamos.